Hare Krishna, buenos días. Estamos aquí en Radha Govinda Mandir. El día de hoy vamos a tener una clase del Chaitanya Charitamrita. Vamos a leer dos textos. El Madhya Lila 2556 y el 57. Es cuando Sri Chaitanya tiene un debate con Sarvabhauma Bhattacharya, con Bhaktasaranda Saraswati, que era un gran filósofo de la escuela Advaita Vedanta de Sankaracharya y se hizo Vaishnava. Vamos a leer el texto directamente y luego vamos a pasar a hacer a analizar un poquito lo que dice aquí. Sí. Tete chaya darsane haitatvata nahiyani mahayana yekagese satyamani. No se puede llegar a la verdad absoluta mediante el estudio de las 6 teorías filosóficas. Por lo tanto, nuestro deber es seguir la senda de los Mahayanas, las autoridades. Todo lo que ellos dicen debe considerarse la verdad suprema. Y Prabhupada aquí, muy interesante, dice, habla de las 5 escuelas del Karma Mimamsa, Nyaya, escuelas de diferentes, ¿no? Los que siguen a Patanjali, los que siguen a Stavraka, impersonalistas, Kanada, atomistas, Gautama, lógicos. Dice Prabhupada, esas 5 filosofías rechazan por completo el predominio de la suprema personalidad de Dios y se empeñan en establecer sus propias teorías filosóficas. Srila Vyasadeva, sin embargo, escribió el Vedanta Sutra y, tomando la esencia de todas las escrituras védicas, estableció la supremacía de la suprema personalidad de Dios. Muy bien, y para terminar dice Prabhupada, cita Prabhupada, como Krishna afirma en el Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chahan hridisa ministo mates mitiyanan apohanancha vedasa charvan ahagen vavedyo vedantakis vavita chahan. Yo estoy situado en el corazón de todos, y de mí viene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Mediante todos los Vedas es a mí a quien hay que conocer. Yo soy en efecto el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. El objetivo supremo del estudio de las escrituras védicas es aceptar a Krishna, que Krishna es la suprema personalidad de Dios. El movimiento para la conciencia de Krishna está propagando la conclusión filosófica de Srila Vyasadeva y siguiendo otros grandes acharyas como Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami Nimbarka y al propio Chaitanya Mahaprabhu. Siguiente texto. Madhya 25, Madhya Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 25:57. Tarko pratista sutrayo vivinan, naso rishir yasyamatan navinan, dharmasya chatatvan nihita ujaya mahaya no llena gatasa panta. Los áridos argumentos no llevan a ninguna conclusión. A una gran personalidad no se le considera un gran sabio si su opinión no difiere del de los demás. No se llega al camino de la recta comprensión de los principios religiosos por el simple hecho de estudiar los Vedas y su diversidad. La verdad inmutable de los principios religiosos está oculta en el corazón de las almas puras y autorrealizadas Mahayanas. Por consiguiente, y como se confirma en los Shastras, se debe aceptar la senda de progreso que promueven los Mahayanas. Esto Chaitanya lo dijo y es un verso hablado por Maharaj Yudhishthir en el Mahabharata, Manaparma 313-117. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión porque ahorita estoy trabajando en un ensayo sobre las pruebas históricas de Srimati Radharani. Su nombre es Sri Radha Rani Sika Reina, la reina Srimati, la muy bella reina Radha. Sri Radha es el nombre de Radharani, Rani Sika reina, sobre todo en los idiomas vernaculares. Después en el sánscrito es Rayani, y en hindi, bengalí, entonces Rani, se usa la palabra Rani, ¿verdad? Bueno, y hablando de este tema, estaban analizando, buscando, porque, bueno, ya he hecho varios artículos y casi repito lo mismo cuando hablo de cómo los modelos de historia
Bueno, on ayana timiranda se ayana yanasa la kaya shaksurum litayena tasmai sigura vena maha. Jaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, se Advaita Gadadhar, Sivasa Digora Bhakta Brinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, estábamos analizando y pensando sobre que me quedé asombrado buscando así sobre otros personajes históricos. Hay un fenómeno social que afecta mucho en la investigación de las ciencias sociales. O sea, hay varios tipos de ciencias. Se clasifican por lo general en 3 ramas: ciencias exactas, que son los estudios físicos, químicos, matemáticos, así, que también tienen limitantes y defectos, como los epistemólogos. La epistemología es una rama de la filosofía que surge en India, sobre todo, que empiezan a encontrar cuáles son los defectos para obtener conocimiento, y ahora se utiliza para la revisión crítica del método científico, los métodos de conocimiento científico, cuáles son sus límites, cuáles son sus defectos. Pero ya en el Purma Mimamsa de la cultura védica, otros textos védicos antiguos de los sayos védicos, los Mimamsas, Mimamsa significa hermenéutica y también significa eso, epistemología, o sea, que estudian los defectos, ¿no? Los 4 defectos de los sentidos, las almas condicionadas. Son 4 defectos para obtener conocimiento. Entonces hay las ciencias exactas, que se les llama así. Están las ciencias exactas, ciencias naturales, y luego vienen las ciencias sociales, o las ciencias del espíritu, donde entran temas hacia ciencias que no son tan exactas, como por ejemplo la psicología, la sociología, el estudio de la, ¿cómo se llama?, algunas áreas de la medicina, como por ejemplo algunas cosas de la psiquiatría no son empíricas ni repetibles ni así, ¿verdad? Son más bien mucha teoría. La astronomía, los cálculos, la física astronómica, todo eso es mucha teoría, mucha especulación. Y hablamos de las ciencias históricas, las ciencias sociales, como la antropología, la historia, no son ciencias exactas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que me quedé asombrado de cómo actualmente hay un fenómeno que se está dando mucho, incluso en la academia. Antes era típico de personas, digamos, un poquito fuera del ámbito académico, como gente un poco bizarra, gente rara, ¿verdad? Así, gente extraña, ¿no? Gente rara que salía escribiendo cosas así, pero era gente que no tenía formación rigurosa en metodología de la ciencia, sino gente por ahí que escribe cosas fuera de serie, ¿no? Pero ahorita se está dando un fenómeno incluso de la academia, que es lo más interesante, ¿no? De personas, lo que se llama el negacionismo, especialmente aplicado al negacionismo histórico. ¿Qué es el negacionismo? En inglés, denialism. Es una reacción subjetiva en el que hay personas que sostienen ideas o que tienen paradigmas o modelos de la historia, conceptos, y que se le presentan pruebas históricas, pruebas científicas de esos con hechos, que su forma de concepción del mundo está equivocada, y ellos inmediatamente niegan la evidencia histórica, niegan todo para seguir sosteniendo sus ideas, una solamente idea. Esto, vamos a ver a un filósofo que no es de mucha gracia, que era un buen historiador, un buen filósofo y muy mal economista, que se llamó Karl Marx, y muy mal ontologista, se volvió ateo por problemas con su corriente de pensadores hegelianos, que eran idealistas o espiritualistas, pero también eran un poco así escépticos en cuanto a la historia religiosa, pero sí eran gente, especuladores metafísicos. Y por eso se resintió, porque le hicieron una política que lo corrieron de la universidad y no lo apoyaron, y se resintió y se volvió ateo. Y usa la misma dialéctica hegeliana, la filosofía hegeliana, aplicada al materialismo, que es el materialismo científico, el materialismo histórico, que es su filosofía, y el marxismo con el sistema comunista y todo ese viaje. Bueno, entonces
me estaba dando cuenta de que salen con cada cosa, con cada idea tan extravagante, ¿no? Con esas cuestiones negacionistas. Ustedes no lo van a creer, pero incluso hay una película que se llama La Negación. Pueden checarla en YouTube, de una profesora experta en estudios hebreos de la universidad, no sé si en New York, por ahí en New York, era una universidad muy importante, y salió un profesor de inglés y otros así que le dicen, el holocausto no existió, o sea que no fue cierto que los nazis, porque no hay que ser nazis y todos los alemanes, nazis, exterminaron 6 millones de judíos. ¿Sí me explico? Que es mentira, que en realidad eran baños de, ¿cómo se llama? Baños para quitar las pulgas de las ratas que daba el tifus, pero nunca los mataban y nunca los quemaban. Es mentira ese exterminio, el holocausto. Y resulta que toda la, ¿cómo se llama? Videos que tomaron los estadounidenses, los soldados de Estados Unidos y el ejército, de gente casi en los huesos, gente toda así, los testimonios, dijeron aquí nos quemaban, son propaganda yanqui, así dicen, propaganda yanqui, propaganda de, así le dicen a los estadounidenses, ¿no? Yanqui, azules de ultraderecha, ¿no? Así, sobre todo los rojillos toman mucho esto, todos de los comunistoides y marxistoides y de esas creencias, otra religión secular que podemos hablar mucho, que otra ha vuelto a poseídos, o sea, como espíritu marino que se posee, ¿no? El diablo posee, están posesos por esas ideologías del posmarxismo, por la idea de género. Entonces, estos cuates salen con esa jalada y es interesante que hasta ha habido, me informa Rada, que judíos, chavos judíos que nunca vivieron esa época ni nada, ahorita que están muy cómodos en algún país de estos, Inglaterra y otro lado, salen diciendo que sí apoyan esa idea negacionista del holocausto, siendo judíos. O sea, entonces también sacan cosas muy raras en la academia. Estaba viendo, por ejemplo, que hay unos que niegan, que unos salieron de universidades que salieron a negar a Shakespeare, a William Shakespeare, al 500 aniversario de su muerte. Entonces la Universidad de Oxford hicieron todo un estudio, ¿no? Cómo existe su testamento, su acta de bautismo, todo eso, ¿no? Se cuestiona que dicen que Francis Bacon fue el autor de sus obras y cosas así, ¿no? Porque Shakespeare no sabe escribir y... O sea, empiezan a adivinar, o sea, no sé cómo van al pasado, o sea, yo me quedo asombrado porque la gente esta le gusta negar el pasado como si ellos viajaran al pasado. Y este tipo de oráculos es muy común en gente así incrédula, ¿no? Gente materialista que se siente, son los guardianes de la objetividad, de las ciencias exactas que son y del razonamiento, se vuelven los guardianes del razonamiento y es su bandera ese discurso. Pero sacan cada cosa. O sea, se pierden el hilo de la realidad, ¿no? O sea, y la historia es un fenómeno físico que dura muy poquito, que existe un momento y pum, deja ya para ser inexistente y que no se puede repetir. Me explico, en los hechos históricos. Entonces, lo que quedan hay una forma de investigar, un método, ¿no? Que son las reminiscencias, la arqueología. Ahí están las ciencias históricas que, ¿no? Los efectos en la cultura, en el folclore, en las leyendas. Es como una persona así. Porque fíjense que en la historia, en el tiempo pasados, han estado millones de personas porque el origen del hombre es un misterio. Claro que los evolucionistas creyentes fanáticos, aunque los especialistas no lo dicen así, es teoría muy probable, así dicen ellos, teoría, y ponen que tiene muchas lagunas, no andan así, pero claro, a nivel popular los creyentes, los usan, sobre todo gente que es de tendencia atea, como los marxistas, porque Marx le dedicó el capital a Darwin y su teoría evolutiva, esa gente que también así, ¿no? Les gusta mucho hablar del pasado como si lo vieran. Por ejemplo, Marx, un ejemplo de Marx. Este señor Karl Marx decía que cuando hablaba de Dios, él decía que el hombre en la antigüedad, el hombre primitivo, ignorante,
en su mente creó a Dios, por temor creó a un Dios. O sea, imagínense nada más, habla de un hombre muy primitivo, muy antiguo, en el pasado muy antiguo. Según las teorías darwinistas, en aquel tiempo eran de 40 millones, ya acepta que casi 150.000 a 200.000 millones, 250.000 años es lo que aceptan, y algunos hasta 500.000 años. Y hay evidencia, bueno, Dutakarma Prabhu y Sadaputa Prabhu, el doctor Richard L. Thompson y el doctor Dutakarma Das, que es también doctorado honoris causa por el Bhaktivedanta College de Bélgica en Teología y Religión, tiene ese título. Él, Michael Cremo, Dutakarma, ellos han desenterrado evidencias de textos antiguos, de que han encontrado huellas humanas y restos humanos, pero de millones de años. Y de hecho, hasta ahorita el doctor Cremo, Prabhu Karma, es parte de la Asociación Mundial del Congreso de Arqueólogos Mundial, o sea, y lo invitan y lo escuchan. Lo han escuchado en la Real Society, los académicos, su exposición de este tema, han leído su libro, ha sido reseñado por así varios journals muy especializados que dicen que es un buen material y todo. Y en cambio los darwinistas fanáticos, que por lo general son ateos, que utilizan esos conceptos, esas teorías como muletas, como asideros se les llama en epistemología, o sea que cómo asirta la realidad y claro que eso con eso de ahí se agarran para negar a Dios, ¿no? Entonces lo toman no como una teoría, como es la ciencia, que la enseña a cuestionar, no, como una verdad infalible, como un dogma tipo religión, me explico. Entonces, estas personas les gusta mucho así esas teorías como estas que hice de Marx, que en el pasado el hombre primitivo tuvo miedo e inventó a Dios en su mente, creó a Dios. O sea, bueno, vamos a hablar de esto. Según la filosofía marxista, ellos creen en la prueba empírica, lo que observan, lo que pueden medir con sus sentidos, ver y tocar, ¿me explico? Materialismo, empirismo se llama eso. Pero fíjense, hablan del hombre del pasado que nunca observó el señor Marx, nunca lo vio, porque él vivió mínimo 40.000 años de lo que él pensó del hombre primitivo que él hablaba. Luego que en su mente crea, o sea, le lee la mente, o sea, ya no solo ve el pasado este amigo, viaja al pasado, quién sabe con qué cristal, con qué oráculo. Se llama un sofisma de oráculo. Sofisma significa un argumento que puede parecer lógico, pero es una mentira presentada con apariencias de verdad lógica. Es un sofisma. Entonces él dice que en su mente, o sea, ahora lee la mente, o sea, ya no habla, o sea, ya no ve el pasado, adivina la mente del hombre del pasado. Es un super telépata este cuate, y ahí descubrió dentro de su mente, quizá cómo entra a la mente del y que Dios existió, lo inventó. O sea, es una especulación, o sea, de hecho esto se le llama en forma de chiste onanismo mental, por no usar la palabra más gráfica, onanismo mental. Onanismo, ¿verdad? Una persona que le gusta así, es asociado al autoerotismo, pero mental, ¿sí? Otro fue el señor, otro que es el padre ahorita de los posmarxistas, vino de la escuela de Frankfurt, una escuela de marxistas que revolvieron las tesis de psicoanálisis con el marxismo y crearon la revolución cultural de Gramsci, el marxismo cultural de ese posmarxista, que es lo que ahorita hay, que es la ideología de género, ¿no? Todas esas ideologías así de que la sexualidad, libertad sexual, el permisivismo, la libertad sexual, que el hombre debe darle vuelo ahí, era un arma de cómo destruir la sociedad capitalista. Y lo están logrando, ¿sí? Bueno, esas ideas así, ¿no? Jaladas así, con todo respeto. El señor Freud decía que en el pasado, el hombre, unos hijos de una tribu, ¿sí? Tenían tanto coraje a su papá que era opresor, era un padre opresor, un macho opresor, patriarca opresor, patriarcal. ¿Verdad, Rada? Ven, Rada, para que tengas a reír un rato. Entonces, o pon tu face, Rada. Ahí está la clase. El macho opresor, del patriarca opresor, machista que torturaba a los hijos. Los maltrataba tanto que le agarraron tanto coraje al padre que quedaron traumados con la idea del padre que un día lo mataron y se lo comieron. Y desde entonces le quedó el resentimiento e inventaron al Dios Padre para quedar como la memoria ancestral del padre.
Imagínense, este señor Freud viajó al pasado a hablar habló de unos hijos de un patriarca que nunca vio, nunca lo observó, jamás, ni se puede observar en un laboratorio eso, y que los hijos, y que aparte era machista, opresor, ¿eh? Y aparte, un machista opresor, seguro maltrataba a la mamá y la golpeaba, y era un loco así, un trastornado, que los hijos un día lo mataron, y para no dejar resto que lo mataron, se lo comieron. Y tenían tanta vergüenza que inventaron el dios patriarcal padre. De ahí vienen muchas teorías feministas. O sea que imagínense si los acusó, él vio cómo lo asesinaron. Híjole, hay que, como, fíjese, ahorita viviera, ¿cómo se llama? Si ahorita queremos a ese señor Freud ahorita, que nos enseñe el método para ver el pasado, para que se resuelvan muchos crímenes que en el pasado que no se han resuelto. De hecho, ya la FBI, la CIA la CIA y los departamentos de policía en Estados Unidos tienen los detectives psíquicos, si existen, o sea, si hay gente que le llevan los restos de ropa de los muertos que no han encontrado, cuando se agotan todos los recursos empíricos, usan ellos y encuentran los cadáveres, encuentran quién fue el asesino, porque lo visualizan, les manda a decir el espíritu muerto y lo visualizan y dicen es este. Pero este Freud yo creo que tenía ese poder, era un detective psíquico. Claro que eso no lo aceptan como prueba hasta que no encuentran las pruebas, pero encuentran los cadáveres, encuentran al asesino ya, y sí, el asesino ya luego confiesa y efectivamente sí. Y allá no es como las torturas de México para que confiese. Allá las torturas no son en ese nivel, son más éticas, o sea, tiene que estar el abogado, en fin, no es tan fácil, no es así como aquí, ¿no? Entonces, es interesante esto, porque, ¿cómo se llama? Todo esto lo estamos diciendo para que se den cuenta ustedes que estos personajes del siglo XIX y otros como Nietzsche, el otro ateo loco que murió en un manicomio, está certificado, murió porque le dio sífilis y terminó pastando en un manicomio loco, que se cae caballo, no sé qué, burro, caballo. Porque era otra vez sexópata, que hablaba pésimo de las mujeres, hablaba de la mujer horriblemente, dice que si a una mujer le gustaba la ciencia, ya algo trastornado tenía en su cabeza, que era una mujer inferior, poco inteligente, era machista completamente, misógino. Este amigo, que tanto me lo alaban los materialistas, Nietzsche, el ateo, él también sacó que William Shakespeare no existió. ¿Quién sabe cómo fue al pasado? Otro loco que fue al pasado, ¿no? Y empezó a ver el pasado y o sea, alucinantes. Bueno, claro que en esa época estuvo muy de moda, mismo en Inglaterra, porque ellos, los ingleses, para dominar China y otros países, aunque no la conquistaron completamente y les quitaron Hong Kong, la guerra del opio, de los boxers, famoso que los maestros de Kung Fu se levantaron contra armas de fuego, con armas blancas, ¿vale? Por eso los derrotaron. Pero hicieron un levantamiento que los pusieron a llorar, sufrir a los ingleses, en Shanghái y en otros lugares, hasta que se quedaron con Hong Kong. Afortunadamente, aunque ya lo volvieron a reconquistar los chinos comunistas y ahora queda en Taiwán, pero afortunadamente lo están defendiendo Estados Unidos, lo está defendiendo Taiwán. Pero el asunto aquí es interesante que también en Inglaterra metieron el consumo de opio en China para que se debilitaran, se opiaron, la gente se puso bien estúpida, bien tonta, idiotizada, y así fueron, los debilitaron y los pudieron conquistar a los chinos y quitarles eso. Pero estamos hablando que estas personas hablan del pasado como si vieran el pasado, man. Como ya, o sea, ya como fueran detectives psíquicos. Hombre, por favor, ayuden ahorita a esos detectives. Y los ateitos lo repiten así, eso como normas. Ay. O por ejemplo, otro personaje así de Escocia, del Reino Unido. Se llamó. ¿Cómo se llama? No, ay, ¿cómo se llama? Este amigo, este famoso escocés, David Hume, que era así otro especulador, así medio ateón, así, porque estaba muy resentido, sobre todo por los abusos de la Iglesia Católica romana, porque ellos eran anglicanos, pero los romanos se puso de moda, porque hubo un tiempo que la Iglesia Católica tuvo mucho poder político y perseguía a los liberales, persiguió a los templarios y luego persiguió
a sus herederos, que son los francomasones, que gracias a ellos se creó la democracia, los países, las repúblicas libres, democráticas, con derechos humanos, como en México, Estados Unidos. Me explico, aunque ellos eran muy religiosos, pero el tipo, como tenía tanto resentimiento de esas gentes, de los religiosos de su época, él salió con ondas bien locas, también así ese tipo, ¿no? Y él decía que la única prueba de los milagros es que no existen. O sea, tonterías y negar los milagros sin ninguna prueba nada más. O sea, que esos poderes supernaturales. Bueno, pero los detectives psíquicos usan poderes sobrenaturales. Hay un área que se llama parapsicología en universidades como Duke y la Universidad de Stanford Institute, Stanford Research Institute en Estados Unidos, en California, y Duke ahí en North Carolina. El doctor Reine, que era un ateo, estudió muchos casos supernaturales parapsíquicos. Y hay posgrados en esa materia. Incluso hay uno documentado de un mapachito que estaba poseído por un espíritu y hablaba como persona, así como los animales que se a hablar. Pero ellos niegan todos esos milagros, que está lleno de testimonios de la antigüedad de esos poderes psíquicos y milagros, poderes místicos. Está llena la humanidad de eso en el pasado. Bueno, pero el punto aquí es que esas personas sacan cosas así, ¿no? Y pero ya en ya el consumo de opio en ese tiempo ya era muy usado en Inglaterra también. Había casas de opio para echarse su piazo acá y alucinar. Entonces, es interesante todo esto porque quiero hablar porque a veces estamos pensando, ¿por qué salen tantas cosas locas de las universidades? Yo creo que las universidades, yo lo digo como académico, ahora ya como académico por ética profesional, deberían prohibir que los académicos que van ahí, y los profesores y los estudiantes, profesores, incluso estudiantes, ponerle exámenes antidoping. Porque les voy a platicar unas experiencias que he tenido. Yo sí he invitado a varias universidades y sobre todo a de humanidades en varios países. He estado, vaya, no voy a decir nombres por ética ni país, pero he estado en universidades, doy una conferencia de historia sobre la historia de Krishna, todas mis investigaciones, muy bien. Y los alumnos me preguntan y todo muy bien, ¿no? Muchos maestros muy lindas personas realmente, no son todos. Pero le dije, ¿por qué de repente salen unos con ideas así extravagantes, ¿no? Resulta que estaba yo una vez, fuimos así, los devotos, yo fui a un templo de muchas universidades y me invitaron como a 5 universidades, Krishna arregló, ¿no? Una universidad jesuita, una universidad secular, muy bonita, humanidad, el área de humanidades, varias universidades. Y en esas universidades, al final de la conferencia, estaban tomando prasadanos, jalaba y dulces, y muy contentos los estudiantes de jalaba y samosas y sulas, y bien felices. Y me dicen, mire, doctor, bueno, por no tenía todavía doctorado, todavía mi licenciatura, ¿no? Y estaba por estudiando el máster ya. Pero resulta que estaban platicando y me dice, mire, profesor, si usted ve, mire, esos muchachos que están ahí con unas caguamas, ¿no? Estaban con unas cervezas, con unas. Eso pasa en todos los muchos campus, ¿eh? No crean que nada más pasa en donde está la caguama. Resulta que estaban tomando sus cervezas ahí estaba enfrente de una patrulla y la patrulla estaba del lado de la calle. La universidad está prohibido en muchos países, incluyendo el nuestro, que los policías entren a las universidades. Está prohibido y también el ejército no puede entrar. Entonces en muchas universidades así es, pues son autónomas, como un pequeño país ahí. Entonces tiene su propia guardia, todo eso. Resulta que estaban acá tomando chelas aquí a las 11, las 12 de la día. Y dice, no, y al rato van a sacar los tabiros de mota, empiezan ahí frente a los policías. Y como no pueden hacer nada policía, pues no pueden entrar. Ahí tienen plena libertad. No son todos los estudiantes, no son todos los maestros, pero sí son algunos. Y me dice, es que son parientes ellos de los que son aquí rectores, o sea, los rectores de las facultades, los directores de los directores de las facultades, de los colegios, y también son parientes del rector de la universidad y de los directivos del área de humanidades. Y sacan marihuana, fumar marihuana y otras droguitas. Yo conocí otro amigo devoto que estudiaba en UNAM, que me dijo que en cierta área de los departamentos ahí de la UNAM, de la rectoría, ay, perdón, dije la UNAM, bueno, ya salió, ¿qué vamos a hacer? Que es cierto, arriba, hasta arriba, ahí donde era el dealing, el trato de tráfico de drogas, se servía a vender la droga. Y estaba autorizado.
Y por eso salen ahora luego académicos, que salen con cosas como el negacionismo del holocausto, negar la historia antigua de la humanidad, teorías así como las teorías, con todo respeto, ay, híjole, qué pena, por ejemplo, las teorías de género, esas teorías que dicen que lo que tu autopercepción, que tu biología no importa, tú no eres, que el hombre en sí no existe, el sexo biológico no existe, existe el género, lo que tú te autopercibes. O sea, si alguien se autopercibe, por ejemplo, hace poco en un país de primer mundo, Inglaterra, una señora se casó con su estación de tren. Entonces fue al civil, hizo su casamiento ahí y todo, fue el acta, fue el juez. Ella mejor se percibía locomotora. No se rían, por favor, pero esta es la realidad. O sea, se imaginan. Pero salen con cada cosa, con cada teoría. ¿Quién sabe qué fuman? Bueno, en otro lado, en otro país, con esas teorías de género, imagínense, un señor se percibió una niña de 6 años y pide entrar al baño de las niñas de 6 años, se mete a un kinder y lo adoptó una pareja también, diciendo, porque es una niña de 6 años. ¿Cómo ven? Y lo tienen adoptado y lo llevan al kinder y tienen que dejarlo entrar porque son las teorías de género. Y ahorita ya en academia, en varios países del primer mundo, no voy a decir nombre que universidad, pero sea, ahí están los títulos. Doctor en estudios religiosos de la India y el género. Doctor y maestría en feminismo y género. ¿Sí? Y es pura adoctrinación de la ideología de género. Ahora, y luego cuando le dice ideología de género, ¿saben qué dicen? Los marxistas, estos tenés comunistas son muy negacionistas. Niegan toda la base histórica de las pruebas históricas, niegan la arqueología. Yo supe de cierta universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, la más prestigiosa quizás, de Estados Unidos, que los académicos lingüistas niegan la arqueología y la evidencia física arqueológica. La niegan. Y sigo, o sea, ¿por qué? Pues quién sabe qué se fuman, ¿sí? ¿Quién sabe qué se toman? Por ejemplo, me acuerdo de una profesora de cierta, muy famoso eso, que todavía hasta hace poco creía que nunca había caído el muro de Berlín, decía que era propaganda del imperio yanqui, porque eran de una escuela comunista fanática, con ella con un posgrado en estudios de ciencias exactas, y una vez así, yo estando como platicando con ella, se me acercó por mi libro, unas conferencias que di todo, y, y resulta que me dijo, nunca cayó el muro de Berlín. El estatua de Lenin, el Leningrado sigue siendo Leningrado, nunca acabó. Y todavía años que ya había caído eso, dice que todavía existía el socialismo en Rusia. Que toda esa cosa de que cayó el muro de Berlín, la prehistórica, no, la abertura, todo eso era propaganda de humo del imperio yanqui. Así, así. Y que Cuba es un paraíso. Todos viven perfecto. También había un paraíso comunista en la URSS. Pues no, ella no ha ido a la URSS, pero había de ir a Norcorea y a Cuba a ver si es cierto que ahí está el paraíso. Pero no a la zona hotelera, váyanse ya al barrio, a la barriada, a la favela, para que vean cómo viven los pobres cubanos. Yo conozco amigos cubanos que han salido, que viven ahí, que han venido a Congreso y me platican que la cosa está muy dura. 1 kilo de arroz para el mes para comer, para toda la familia de 4, 5, 6 personas. 1 kilo de arroz para el mes, 1 kilo de refrijol para el mes cuando tienen. Un jabón para toda la familia. Zapatos cuando le regalan zapatos de los que usaron el partido, son los zapatos más buenos y hay que pagarlos aparte. O sea, pero no es cierto, es un paraíso, todo increíble. Como hay unas películas más paradisiales que Fronteras Espirituales o, ¿cómo se llama? Eso de New Brindavan, ¿no? Hare, que se pone todo súper paradisial en el movimiento, ¿no? Así todo feliz, todo un paraíso, todo bonito. Cuando nos brindaban los fríos de invierno son imposibles de caminar por ahí. Se anda uno congelando, ¿no? Pero paraíso, ¿no? O sea, me refiero yo que así también, ¿no? Norcorea un paraíso. Y esos marxistas muy buenos en India atacando la cultura védica. eh, Cosas tan aceptadas ya en la académica, histórica, investigadas por 300 años de investigación ya, con pruebas como Dwarka, eso, la niegan los marxistas. En el periódico niegan los hallazgos arqueológicos, atacan, porque ahorita el problema en India es que el partido tradicionalista indigenista de la India, que se llama Bharatiya Janata Party, su doctrina es el hindutva, o sea, que buscan, son indigenistas de la cultura de la India, o sea, ellos quieren una cultura en la cual un país India de hindúes, que sean religiones de los modelos históricos de los sabios védicos enseñan la historia religiosa.
y sus héroes, su lema es Jai Sri Ram, ¿no? El Rama Rania, quieren el reino de Ram en la tierra, en India, Bharata. Ellos quieren así una India hindú, y como sus héroes son modelos, Krishna, Ram, pues los atacan, ¿no? Y sacan periódicos diciendo negacionismo sobre Ram y Krishna, ¿no? Cuando la academia hace ya más de casi 200 años que aceptan a Krishna como una figura histórica, o sea, más de 100, 150 años, desde antes, pero me refiero, ya se aceptaba, pero siempre aceptado, pero los académicos ingleses negaban porque eran fanáticos cristianos, no los islámicos, ellos nunca negaron eso, porque es obvio, evidente, hay demasiada prueba, y ahorita se ha investigado mucho y todo eso, pero los comunistas quieren alienar a la gente, engañar a la gente con alienaciones, pero ellos creen el paraíso comunista, que todo es un paraíso el comunismo, cuando nunca ha funcionado ni funcionará. Y uno dice, ¿por qué salen tantas jaladas? Porque mucho indio, no hindú es aquel que sigue la fe, no, indiano, o sea, indio, salen con cada jaladota, así unas especulaciones, y de esos marxistas sobre todo, pura desinformación, pura alienación cognitiva, distracción de la realidad, o sea, viven delirantes, cosas delirantes, y vienen de la academia, ¿no? Como el negacionismo de Shakespeare, el negacionismo de ¿cómo se llama este otro? Del holocausto, y toda esa bola de tonterías, o sea, el negacionismo de Jesucristo, o sea, el negacionismo de figuras muy importantes en la historia, como por ejemplo Arturo, el rey Arturo. Hay muchos académicos que sí, que dicen que fue una figura histórica, pero eso antes nadie lo dudaba, eso más que empezaron negacionistas con su onda. Y así lo que eras, ¿no? Shakespeare, Negaracha, puro alucinado. ¿Pero por qué? Pues es que permiten adicciones, permiten muchos, vienen las ideologías de género y todo, ¿no? Pero es lo que tú te percibes, ¿no? Y puras cosas locas, ¿no? O sea, que alguien se percibe perro y toda la realidad se transforma en perro, que él es perro, o sea, ¿cómo es eso? O sea, que no ves que tienes cuerpo biológico, que no es así, o sea, no seas alucinado. Uno se crea alien y se hizo operación para parecer un alien. O sea, puro alucinado, mano. Uno se casó, dos muchachas se fueron al civil con su perro a casarse con esas ideas de género. Otros se fueron a... Otro se casó con un holograma anime en Japón. Se casó en el civil. Sí. No es matrimonio que da maternidad, que matriz, que da maternidad, que produce. Eso es matrimonio. Eso se llaman casamientos, que son imaginaciones. O sea, puro alucinado, mi hermano. ¿Y qué otros pasatiempos hay, Rada? ¿Qué otras ondas así jaladas? Ven para acá, Rada. ¿Qué otras cosas descabelladas sacan ahí en la academia? Producto de esos académicos, así que se mafufan. ¿Qué otras cosas sacan los académicos mafufos, los chavos acá mafufos, que se ponen sus viajes? ¿Cuál es otra parte de todas esas alucinaciones del género y negacionismo histórico y... Un personaje histórico no fue, que un personaje histórico no fue un personaje, no fue solo ese personaje, sino que son varios en uno solo. Sí, que son varios en uno solo. Otro acá. Se le aplica a todo el mundo eso. Ese mismo se lo ponen a todos, a Robin Hood, a Krishna, ¿cómo se llama? A Rey Arturo, incluso hasta Marcus. Marcos, el comandante Guzmán, que hay 3 Marcos, no un Marco, a Jesús, 3 de Jesús, y pura lucubración, que de los textos clásicos no hubo un manuscrito original, nunca hubo un manuscrito, o nunca hubo un autor, se fueron muchos autores, pura acá, miren, puro onanismo mental, puro autorotismo mental, o sea, y esa es la academia que vivimos. Imagínense, se las tuestan, yo me acuerdo que me platicaba un compañero amigo que es profesor en la Universidad de la UNL, y él acepta a Krishna y todo, es muy piadoso, ¿no? Me decía que una vez unos compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas iba todos los días con una truza en la cabeza, y era el hijo de la rectora, iba con su truza en la cabeza, ahí en Humanidades, sí, o sea, hay cada cosa, sí, no, o sea, por eso está el mundo como está. Por eso nosotros usamos lo que dicen los Mahayanas, lo que dice Srila Prabhupada. Es el Mahayana de esta era, como Chaitanya lo dice aquí. No las especulaciones, ni incluso leyendo los Vedas por sí mismos. Entonces está la autoridad máxima, que es Srila Prabhupada. Y Prabhupada no lo aceptamos por fanatismo. Hay muchas pruebas históricas, muchos razonamientos. Ellos son altamente filosóficos, como todos los Vedas. O sea,
Por ejemplo, el doctor Mayundar, que es un gran historiador de la India, dice, los Goswamis eran grandes cerebros, sumamente inteligentes, un estudio tan académico, tan científico para explicar toda la tesis sobre Radha y Krishna, la tesis del Bhakti, tan científicamente, porque así lo escucharon de Chaitanya. También el doctor Thomas Hawkins de la Universidad de Yale y un decano del Franklin Marshall College, de esa facultad de estudios religiosos, fue el primero en estudiar movimiento, también dijo eso, que los Goswamis eran grandemente racionales, grandes científicos espirituales, sumamente presentando esta filosofía sumamente científica, racional, me explico. O sea, entonces es nuestro deber como devotos, ¿verdad? Claro, cada quien tiene sus cualidades, hay devotos que son más sencillos, les gusta predicar de una manera o de otra, y son muy válidas, distribuir libros, predicar, o sea, no es que nada más una forma de predicar existe, no, tampoco, no nos queda así en estado en el movimiento, ¿no? Que nada más la pura predica académica, los demás, o este programa tipo acá, ese estilo de predica es el único que vale, los demás son retrógradas, y o sea, esa es parte de ese andamiento, de ese, ¿cómo se llama eso? De esa fuerza, de ese empuje, ¿cómo le llaman? De ese empuje de, ay, ¿cómo se llama la fuerza esa ahora cuando uno fue, inercia, esa academia, ¿no? Que vienen todas esas ondas locas al movimiento también, ¿no? Acá, no, o sea, no. Todos los programas de prédica son muy buenos, muy importantes, siempre que tenga Prabhupada en el centro, la enseñanza de Krishna, son valiosísimos. Más que no se desvíen, ¿no? Hacer experimentos sociales que hacen los karmis, ¿no? Que no resultan y no han resultado. No. Con Prabhupada fue muy claro, esto sí, esto no, y hasta allí. No, pero Prabhupada murió en el 77. Hay que actualizar a Prabhupada. Es producto de esa sociedad de tanto trastorno mental. ¿Sí me entiende? Tanto consumo de drogas, queda afectada a la gente, la verdad. O sea, así, ¿no? Aparte también es un hecho que naturalmente hay enfermedades con la edad, pueden venir enfermedades a las personas y pueden por eso decir incoherencias, es parte de ese sistema de algún problema por ahí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos nosotros. Lo que sí la Prabhupada, como dice Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu un día se acercó a Haridas Thakur y dijo, quiero que me des las glorias del santo nombre. Dice, por favor, bendíceme para que lo que yo hable sea correcto, de cuál Siddhanta, porque yo sea un guiñol, sea tu muñeco de ventríloco, que yo todo, ¿verdad? Para que hable estas glorias que me pides. Y dice, sí, todo lo que tú hables va a venir directamente de Krishna. Y en el capítulo 6, cuando escribe la tercera ofensa, Guru Abhaya, especial más espiritual, dice, las enseñanzas de los fundadores acharyas se deben honrar de una manera especial. Hay que entender que el Adi Guru, el fundador del Sampradaya, el fundador acharya, es la máxima, es el Shiksha Guru de todos y la máxima autoridad en el Sampradaya y es la que se debe aceptar como autoridad y no la opinión de otro maestro o de otros eruditos. O sea, aquí en ISKCON, si la palabra es prominente Shiksha Guru y su autoridad es perfecta. Él dijo, son para 10, como Chaitanya lo prodijo, Krishna lo predijo en el Brahmanda Purana, Chaitanya y los Ramananuja, Madhava, Namalvar, todos también, Bhaktivinoda Thakur, predijeron que Prabhupada, su misión en ISKCON por los 10.000 años de Kali Yuga, es la autoridad de Prabhupada. Y los temas, temas espirituales no están sujetos al estudio mundano, que quede bien claro. Achintya Kalotas Tarkena, ya dice el Katha Upanishad, que los temas espirituales, la autoridad del guru, todo eso, no está sujeto al estudio mundano. El acharya está más allá de la crítica de los discípulos. Es una ofensa cuestionar a un superacharya como Prabhupada. Así es. Y todas esas cosas que hablamos ahorita dan risa, ¿verdad? Por favor, no se rían de las personas, pero de cada cosa, digo, por eso está mal, ¿no? Tantos problemas, y esos son los profesores los que sacan cosas locas, alucinadas, descabelladas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, espero que esta clase les sirva de conocimiento, por favor, si les gusta, ahorita que la tenemos en YouTube, váyanse a YouTube y denle like en YouTube, compártanla por favor, para que todos se iluminen. Bueno, agradezco su fina atención a todos, vamos a acabar aquí. Todas las glorias a Srila Prabhupada.